¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ya están empezando a materializarse por lo menos algunas de las promesas de campaña del presidente Kast. No han sido todavía concretadas, pero ya están puestas en la discusión pública y sobre todo en la discusión parlamentaria. Vamos a conversar hoy día con el senador Rojo Edwards. Muchas gracias, senador independiente. Gracias por estar con nosotros, Rojo, de nuevo. Gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo y saludos a todos tus televidentes. Rojo, ¿qué tan cerca están las ideas que el presidente Kast planteó, sobre todo las más importantes de todas, el que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con economía, con restricciones en presupuestos, en fin, de poder ser aprobadas en la Cámara y en el Senado? Mira, una muy buena pregunta, porque efectivamente pareciera que lo primero que se implementó fue el plan económico, ¿no es cierto? Con una narrativa fuerte que el plan de reconstrucción. Te puede gustar o no, pero nadie nunca discutió que no había proyecto Claro, había. así En es. seguridad fue un poco distinto. Efectivamente, al principio como que se vio débil en cuanto a la idea de un plan organizado. Pero con el ingreso de todas estas reformas, en particular la reforma constitucional, que espero que se dé cuenta el día de mañana en la sesión ordinaria que tenemos en el Senado, finalmente, ya todo el mundo sabe que hay plan. ¿Qué significa el plan? Hay una visión concreta. Esa visión concreta efectivamente incluye una reforma constitucional Sí. que habilita los cambios normativos y cambios en ley y cambios de decretos que se requieren. Déjame darte un ejemplo. Hoy día tenemos algo que es igualdad ante la ley, pero cuando uno habla de un criminal y un jefe de una banda criminal, uno quiere poder hacer una distinción en que el tipo de régimen penitenciario sea diferente para el que era jefe, porque si no puede seguir siendo jefe desde la cárcel. Entonces tengo que hacer una reforma constitucional porque de lo contrario, los defensores de los criminales y los jefes, si nosotros ponemos un régimen penitenciario más duro, podrían perfectamente decir que se está siendo discriminado. Entonces la única forma en este caso de tener un régimen penitenciario diferenciado que sea a prueba de defensa en el Tribunal Constitucional o a prueba de sus defensores es que la reforma no solamente sea a través de un cambio legal, sino que un cambio constitucional. Por supuesto que va mucho más allá la reforma, pero eso ya te demuestra que ya se está pensando no solamente en ejecución, por ejemplo, el plan Cancerbero, que tiene todo mi apoyo, Sí. y creo que estuvo bien que se haya hecho bien público, después vamos a hablar de eso si quiere, eso que tenga, y esa es la parte de gestión, los operativos, las fuerzas policiales, etcétera, pero también una pata legislativa y una pata finalmente en la reforma constitucional. Ahora, eso que tú has descrito en términos de lo que es el trabajo del gobierno, en términos de poder sacar adelante alguna de las cosas que, bueno, que predicó. Sí. Pero hay otro tema que la gente que no es tonta también entiende. Cuando tú tienes el cambio de gabinete más rápido Sí. después de una elección, bueno, la pregunta que mucha gente se hace es, a ver, ¿no conocía a las personas con las que iba a trabajar? ¿Estos fueron puestos nada más que para que representaran algo que la gente dijera, ay, qué bueno que haya hartas mujeres o efectivamente aquí pasó algo? Porque la gente no es tonta, el votante no es tonto, él ve cosas y ve que hay un cambio de gabinete a las 2 semanas o 3 semanas y tú dices, pero a ver, algo que nos contaron parece que no podía ser. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa, mira, esto es mi opinión, obviamente Ya, esto sí. es más pregunta para el Ejecutivo, pero efectivamente al principio parece que hubo un diseño que no cuajó 100%. Y ese diseño creo que se cambia, si quieres tú, cuando se va la ministra Steiner y la ministra Cedini, que eran parte importante de ese diseño. Ahora hay un diseño distinto. Pero también habían habido dificultades, Fernando, porque yo cuando veo que un ministro pide más recursos para su presupuesto públicamente, eso para mí me llama la atención. Yo puedo estar de acuerdo con aumentar en un 30%, 28% el presupuesto de vivienda, pero me llama poderosamente la atención que esa petición se haga en público. O también me llama poderosamente la atención escuchar una declaración de un ministro de Defensa respecto a una política pública internacional, por ejemplo, los aranceles del presidente Trump, que es no 100% en línea con la declaración que hace el propio canciller. Entonces,
Así como hubo un pequeño desajuste que creo que se arregló, ahora también hay algunas dificultades en el manejo que yo creo que van a tener que ser corregidas porque llama mucho la atención. O la misma discusión de que se presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y no sea conocido por el ministro del Interior, que es jefe de gabinete. Sí. Entonces, yo creo que cada periodo tiene sus dificultades. Sin embargo, la diferencia de ahora con lo que tuvimos quizás hace, que tú mencionabas, 3 meses, es que hoy día la población sí sabe que hay plan. El plan económico está siendo implementado y el plan de seguridad. Y por eso creo yo que al final del día todos los parlamentarios oficialistas, independiente de las declaraciones que hayan hecho durante el fin de semana, en los últimos 4 o 5 días, Se van a alinear. vamos a votar a favor de la reforma constitucional y las reformas legislativas. Porque el sentido común de los chilenos, en un 80 o 90%, está con nosotros Y- respecto a la seguridad y no con la oposición, que muchas veces se confunde y termina defendiendo más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas de la delincuencia. Ahora, ahí hay un tema que lo hemos conversado montones de veces y que tiene que ver con qué tanto el tema de la seguridad, el tema de la, más bien, inseguridad ciudadana, es una moneda de plata para cambios de gobierno. Te lo explico de la siguiente forma. Tú puedes tener un gobierno que prometa la erradicación de todas las, qué sé yo, estas bandas y estas cosas acá. Y si no le resulta, lo que hemos visto varias veces es que la gente no opta por otra persona del mismo sector. De repente dice, no, ¿sabes qué? Probemos con el contrario. Por supuesto. Y lo hemos venido llevando más o menos así durante las últimas 3, 4 gobiernos. Entonces, a ver, ¿qué tan rápido y qué tiene que notar la ciudadanía para ver que esto funciona? Lo que pasa es que yo creo que un gobierno, mira, los gobiernos, o sea, el gobierno anterior claramente descuidó la parte económica y la parte de seguridad. Y lo descuidó tanto que finalmente terminaron siendo los temas más importantes para la ciudadanía para ser combatidos. Y por eso la ciudadanía dijo, no quiero usted, quiero el cambio. Y ese cambio era representado por José Antonio Kast. Ahora, lo que podría ocurrir, que espero que no ocurra, pero eso es para tenerlo presente, es que mejoremos el tema económico, mejoremos el tema de salud, pero quizás tengamos problemas en salud pública. Fíjate que la segunda necesidad hoy día, ¿cuál es de los chilenos? Cuando tú haces la última encuesta, la parte de salud está muy importante. Entonces, si cambian las prioridades, la población podría decidir cambiar de signo político. Por eso es que es clave no solamente responder a la población con gestión y con resultados en temas de seguridad y en temas económicos, pero también en otras materias como son educación, salud, pensiones, que pueden ser materias que pueden deteriorarse si es que solamente tú te enfocas en el tema de seguridad. Ahora, no hemos salido del problema de seguridad y por eso es que yo quiero hacer un llamado claramente a todos los parlamentarios oficialistas a que nos ordenemos detrás de las reformas que está presentando el presidente Kast y también a la oposición, porque la oposición va a tener un problema gigantesco, que si el 90% de los chilenos está pidiendo un régimen penitenciario más duro contra los delincuentes, está pidiendo que se castigue con mayor fuerza a quienes reclutan jóvenes para delinquir, está pidiendo que el Estado pueda hacer una acción específica en un barrio, por ejemplo, a través de un Estado constitucional de emergencia específico, si ellos votan en contra, van a tener que explicarle a la ciudadanía que apoyan un 90% este tipo de materias, porque están votando en contra de lo que todos queremos, que es vivir, en este caso, en seguridad. Sí, puede ser. Y existe un link muy importante entre, y se ha visto, entre lo que se ofrece, sobre todo cuando tiene que ver con temas que son muy cercanos. La seguridad, por ejemplo, Sí. el más cercano de todos hoy día. Pero convengamos también en una cosa, Rojo, te lo planteo de la siguiente forma. Lo que también creo yo que la ciudadanía, para no pensar exclusivamente en que ellos no entienden de política, sino que de repente dicen, oye, yo veo el mundo, veo que se está llenando de gente muy gritona, de gobernantes brutales en determinadas cosas acá y allá. Eso vamos a terminar nosotros teniendo, si es que le ponemos el énfasis en lo que el combate a la delincuencia, vamos a terminar, qué sé yo, teniendo derecho a portar armas en las calles.
Es que que ese no es el problema, Fernando. Cuando tú ves que, por ejemplo, te refieres a la ola que existe en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, y también en Europa, pero en algunas partes, ¿no es cierto? Bueno, esas poblaciones, los peruanos votaron por Keiko Fujimori sí, claro. y votaron por ella. Sí, claro. ¿Qué significa? Que los peruanos, para ellos, la mejor candidata posible era Keiko. Para los colombianos era el señor Despriela. Para los argentinos era el señor Milei. Para los paraguayos es el señor Y tú has y visto, etcétera. tú has visto que la seguridad es el tema. Por de supuesto, todos porque ellos. lo que le pasa muchas veces a los gobiernos de izquierda es que están más preocupados del trato que tienen los delincuentes en la cárcel que lo que le pasa y el costo que tiene la persona que vive encerrada en su casa por temor a salir, o le robaron el auto o le quitaron el fruto de su trabajo. El problema es acá, y por qué, Fernando, nosotros somos mayoría en esto, y me refiero a nosotros quizás la centro derecha o quienes somos liberales conservadores, etcétera? Porque nosotros entendemos que el más débil, el que requiere protección en esta materia, es la víctima de la delincuencia. Lo que le pasa a la izquierda es que se le escapa a un tipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos a ver al que asesinó al carabinero, no al carabinero, a la familia que asesinó, o un diputado del Frente Amplio que va a ver al Huaychán que acaba de quemar vivo una pareja de adultos mayores. Se le escapa esa cuestión de ir a preocuparse del delincuente, no habiendo hecho suficiente para preocuparse por la víctima. Y también los temas de justicia. Si yo me levanto temprano y abro la tienda temprano y gano mi plata, ¿por qué un delincuente me va a quitar el fruto de mi trabajo? No, pero mira, eso no te lo va, No, no te lo van a, creo yo, a erradicar. No, el problema para mí mover tiene que ver con cosas que han pasado. No voy a nombrar nombres, pero parlamentaria, que pedía, mano dura, brutal, hasta que el hijo cae por un problema policial y inmediatamente había que cambiar todo esto, había que cambiar. O sea, el problema no es un problema exclusivamente de seguridad, sino que es un problema de lo que yo quiero que pase, y yo quiero que a mí no me suceda nada de eso, aunque eventualmente las personas, porque las personas son de todo tipo, puedan infringir la ley. Pero Fernando, ¿qué es lo que es la democracia? La democracia es la sabiduría mayoritaria de una población en los distintos temas. Yo no soy quien para venir a cuestionarle a los chilenos, si tú quieres, haber votado por Boric. Porque yo entiendo que en ese minuto los chilenos, a pesar de que yo estaba trabajando por la campaña de José Antonio Kast, entendieron que para sus necesidades Sí, claro. era mejor Boric. Entonces, no así. se puede cuestionar en Y este lo mismo caso. pasó con el presidente Castro. Y lo mismo ha pasado en toda Latinoamérica y lo mismo pasa en todas las democracias liberales. Ahora, en todo el mundo no hay democracias liberales. No. Es un subsistema bastante. Hay muchas elecciones que están arregladas, pero en una democracia real, lo que importa es lo que tú bien lo estás diciendo. Si la gente quiere más seguridad, ¿por qué por una cuestión ideológica de los parlamentarios de izquierda vamos a no tener más seguridad? Resulta que entonces no vamos a tener reglas de uso de la fuerza para que los carabineros nos entreguen, porque las tienen para que los carabineros nos defiendan. Bueno, pues eso es lo que piensan ellos, pero bueno, vayan a representar a su gente que sí quiere que haya reglas de uso de la fuerza. Flagrancia, fíjate que simplemente un proyectito de ley, que es súper simple, que Carabineros pueda actuar en flagrancia no solamente 12 horas, sino que 24 horas. Ese proyecto de ley, la oposición de ahora, gobierno antes, lo tiene parado, ¿cuánto? ¿3, 4 años? Entonces, pero yo quiero que me diga qué chileno está de acuerdo con parar ese proyecto. ¿Será el 1% de los chilenos? Ahí están todos los parlamentarios defendiendo lo de izquierda. Dime una cosa, Rojo. ¿Cómo se genera en una instancia o una institución que por definición es la que genera las leyes, genera las posibilidades, esto de enfrentar a la delincuencia y todo lo demás? ¿Cómo se puede establecer eso si es que de pronto da la impresión de que no hay diálogo ciudadano en el Parlamento? Que están tan concentrados en sus propias ideologías y sus propias lógicas y en la economía aquí o en la seguridad acá, da lo mismo. ¿Cómo se traduce eso en que se llegue a un tipo de conexión? Las veces que han habido ese tipo de acuerdos macro, oye, eso está y va a estar en los libros de historia de Chile subrayado. Sí. Pero cuando no está, es el estándar hoy día.
Yo creo que tú tienes razón, pero quiero decir, por lo menos toda mi experiencia, que en el Senado sí hemos llegado a muchos acuerdos. Déjame darte un ejemplo. En el periodo del presidente Boric hubo tres grandes reformas. La reforma a las pensiones, que fue con acuerdo, más allá que a mí no me gustó el acuerdo, pero hubo acuerdo. El cumplimiento tributario y autorizaciones sectoriales, que me tocó liderarlo. O sea, el Senado fue capaz de producir acuerdos importantes. A mi juicio, la ley más importante del presidente Boric fue la de autorizaciones sectoriales, para poder ir reduciendo la permisología, que haya más inversión y Chile pueda crecer y que volvamos a tener trabajo. Entonces, sí existen ciertos niveles de acuerdo, y yo creo que en el tema de seguridad sí vamos a llegar a acuerdo. Y vamos a llegar a acuerdo, entre otras cosas, porque los parlamentarios de oposición, a mi juicio, van a tener que ceder a lo que sus propias personas que están representando quieren. Porque cuando tenemos estas cifras, siempre las repito y yo sé que necesita actualización, pero cuando yo como senador de Santiago veo que tengo más de 800.000 personas que viven en barrios que están siendo dominados en distinto nivel Sí. por crimen organizado o narcotráfico, ¿qué quieres que haga? Por supuesto que voy a tratar de favorecer una reforma que permita, y si es constitucional, mejor aún, que permita la acción en estos polígonos claros, definidos, en que se les permita a los carabineros y a las fuerzas militares entrar con todo para poder darle seguridad a ese barrio. Además, creo que eso es lo leal. Sí. Si yo quiero ser leal con mi gente, tengo que ser capaz de decirle a esos barrios, no los vamos a dejar abandonados. También es la forma de proteger a la autoridad que nos da la seguridad, proteger a carabineros que pueda tener ciertas herramientas que le permitan hacer una buena labor, que se restrinjan de manera limitada y temporal ciertos derechos constitucionales para poder realizarlo en base a situaciones justificadas que tengan que ir al Congreso. Por supuesto que podemos discutir si son 30 días al inicio, si son 60, está bien. Pero ese tipo de modificaciones legales y constitucionales, yo creo que la oposición va a tener que escucharlas, si no su propia gente las diga, ¿sabe qué? Yo quiero vivir tranquilo y quiero que los carabineros puedan hacer esto. Ahora, Rojo, cada vez que se habla de seguridad y uno de alguna manera toca una fibra que toca a todo el mundo, Sí. ¿cómo es la diferencia política entre lo que se define como seguridad por un tipo de gobierno o por otro tipo de gobierno? Es que, mira, porque la seguridad es una cosa que abarca todo. Por definición es una Sí. cosa que debiera ser un estándar para todo el mundo. Pero sin embargo, tenemos personas hablando de seguridad que básicamente se denomina tener muchos policías armados en la calle y otra que se llama seguridad, que no sé, tener educación, una mejor educación para poder hacer las cosas. Pero al final, ¿cómo se complementa una cosa que pueda satisfacer a todos? yo creo que hay una diferencia de ideas acá, Fernando. A ver. Hay dos grandes ejes en los cuales todos queremos defender al más débil y todos queremos justicia. La diferencia es quién es el más débil. Nosotros definimos sin ningún miramiento, el más débil es la persona que fue atacada por un delincuente. A la izquierda lo que le pasa es que no crea que el más débil es quien fue atacado. El problema es que empieza a ponerse nervioso con los derechos humanos del delincuente. ¿Qué es lo que es el INDH, Fernando? Son tipos que están atacando carabineros para defender los derechos de los delincuentes. El INDH es de izquierda o de derecha, son todos de izquierda. Entonces, hay un problema y por eso... Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué son los diputados de izquierda los que van a ver al Weichán, del Weichán Aucamapu, o los tipos que mataron a no sé quién? Siempre son de izquierda porque están preocupados por sus derechos. Entonces, la derecha define mejor quién es el más débil, quién es el que fue atacado. Y la izquierda tiene este problema permanente de principio, por eso es que probablemente se van a dividir. Yo creo que se van a dividir. Van a estar los pragmáticos que entienden que hay que preocuparse primaria y finalmente por la persona que fue atacada, y los derechos del delincuente me van a perdonar, pero hay que priorizar esto. Y después la justicia. Cuando tú defines justicia de parte de la izquierda, que es a cada cual lo que necesita, y nosotros definimos a cada cual lo que necesita, pero depende de su esfuerzo, cuando un delincuente va y le quita todo algo a alguien, la izquierda tiene un problema, porque no es que esté en desacuerdo con esto, es que al final le dice, sí, pero pobrecito, él también necesitaba. Es la sociedad, el delincuente es víctima de la sociedad que lo obligó a hacerlo. Entonces se confunde. Entonces, en los dos grandes ejes morales, Fernando,
que la población tiene de manera evolutiva la preocupación por el más débil y la justicia, la derecha está en sintonía moral con la gran mayoría de los chilenos. Y por eso la izquierda tiene tanto problema, porque se le escapa un gallo a visitar al delincuente. ¿Ah? Se le escapa un tipo y hacen una organización. ¿Qué es lo que es el INDH? Hay que pensar esto. Sí, ¿Qué es lo que es el INDH? Es la defensa de los delincuentes, la defensa de los derechos de los delincuentes, atacando a quién. A Carabineros. ¿Cuántas miles de querellas ha hecho el INDH en contra de Carabineros? Entonces, cuando la gente quiere reforzar a Carabineros y ve que hay una institución que está permanentemente atacándolos y los quiere meter presos, tienen un problema. Entonces, por eso, quizás esto fue una explicación no política, más sociológica la que te acabo de dar. Sí. Pero es por eso que yo creo que al final del día, Fernando, todos los parlamentarios oficialistas vamos a aprobar la reforma constitucional y las reformas de esto, y la izquierda va a tener un problema y probablemente se divida porque va a tener estas dos almas. Última cosa, el problema de graficar las cosas así como estos hacen esto, esto, otro, es que cuando les toca el turno a la gente de la derecha, para ponerlo en tu texto, a gobernar, les encanta la dictadura. ¿Por qué? Porque lo han visto, porque lo han visto, porque... Fernando, las dictaduras que hay en Latinoamérica son todas de izquierda. Así que, Sí, no. A ver, Nicaragua no, de izquierda. Sí, todo lo que tú quieras, lo que tú quieras. Cuba de izquierda, Venezuela de lo que izquierda. tú quieras, y todas son pero tremendamente represivas y todo lo que... Pero yo te digo, ese modelo no es algo que, de acuerdo a lo que hemos vivido nosotros en nuestra historia, haya sido rechazado por la derecha. Todo lo contrario, fue aprobado por la derecha. Estás completamente equivocado. La derecha es profundamente democrática. Y no estoy diciendo que la izquierda no lo sea. No, la derecha es democrática y la izquierda también. Existen elementos autoritarios en cada sector. Cuando yo veo que el Partido Comunista, que es aliado del Partido Socialista, defienda todas las dictaduras, no me puedes venir a decir a mí que yo estoy en contra de todas esas dictaduras que son. Entonces, pero eso ya es una discusión, es una discusión medio como aquí lo que importa es que va a haber una política de seguridad. Y mi impresión es que todas las declaraciones que vimos de parte de oficialistas con algunos problemas respecto a la reforma se van a acabar una vez que llegue el texto, y que lo que ocurrió fue una especie de negociación. En cambio, en el oficialismo, que se escudó dentro de estas diferencias que la oposición, que se escudó, porque toda la gente que escuché hoy día hablando de izquierda dijo, no, es que lo que dijo el presidente de la UDI fue tal cosa. De ahora en adelante, ellos van a tener que pronunciarse sobre algo, y ellos van a tener problemas. ¿Estamos con la mayoría que quiere seguridad, o simplemente vamos a tener este problema de que algunos de nosotros se van a ir a defender a los delincuentes por sus derechos humanos? Nosotros vamos a decir, no, las víctimas primero, los delincuentes después, y ellos van a tener este problema. Bueno, veamos cuál es la reacción de la gente, que me parece absolutamente legítimo, porque este gobierno está empezando recién y por lo tanto tiene todo el derecho de tener la chance de la gente de ver si es que efectivamente puede llevar adelante su programa. Muchas gracias, Rojo Edwards, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que me invites más seguido, Fernando. Me encanta venir. Muy bien, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana.